Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. Primera de Reyes, gloria sea el Señor. Capítulo 18, verso 30. Gloria a Dios. Como estamos de fiesta, dígale qué tal. Estamos alegres, estamos contentos. Alabar el nombre de Jesús, ¿cierto que sí? Estamos felices porque hoy amanecemos bien, amanecimos bendecidos. Amén. Cuando usted despertó, dice Marcos Viales, cuando desperté estaba en el redil. Sí, he despertado en el redil, pero no sé qué, no sé cómo. Y solo Dios te da la respuesta, ¿sí o no? Porque Él te trasladó de las tinieblas a la luz. Amén. Y esto es lo maravilloso de Dios, iglesia. Abra tu corazón. Y vamos a mirar algo importante, hermano, ser dirigido por el Espíritu. Y dice así en el verso 30: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó y arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. ¿Que estaba cómo? Tome asiento. Y ahí donde está, dígale: soberano Dios, Señor, háblanos, porque tu palabra tiene hoy revelación. La palabra se cumple, Dios del cielo. Y hoy es una mañana, Señor, para escucharte, para creer, estar dispuesto, Dios, para prepararme para este tiempo de gloria, este tiempo de bendición, Jesús. Ayúdame, Dios del cielo, en el nombre de Jesús. Vivifica, Espíritu Santo, bendice en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Amén. Qué bien. Entonces vemos un hombre de Dios llamado Elías. ¿Llamado cómo? Elías, ¿cierto que sí? Elías, Dios lo levantó en un tiempo, hermano, donde Dios dice: voy a hacer volver el corazón de los hijos a los padres. Donde Dios lo levanta, hermano, a ver, a demostrar, a levantar algo importante en las familias, en los hogares. Por eso Jesús les dijo: cuando Elías venga, Él va a restaurar todo. Amén. Y Jesús dejó esta expectativa en nosotros, esa palabra. Pero hoy nosotros, como iglesia, vamos a entender esta palabra de este verso 30, que es necesaria para nosotros, que es la restauración del altar de Dios. ¿Del altar de qué? Del altar de Dios. Aquí vemos en algo particular, algo, hermano, tremendo de parte de Dios, en algo glorioso, hermano, donde Dios nos habla de esto. Vemos que Israel se había desenfocado de Dios. Israel se había apartado de los caminos, de los mandamientos, de los estatutos, de los preceptos, de la palabra de Dios. Le pareció fácil, hermano, tomar el consejo de las otras naciones y comenzar a practicar y traer enseñanzas de las otras naciones, cuando, hermano, no tienen en cuenta lo que Dios les había entregado, lo que Dios les había dado. Y vemos que aquí comenzó el profeta Elías en una serie de milagros. El momento que usted ve Elías es aquí en el capítulo 18, hermano, donde Dios lo envía a hablarle al rey acá. ¿Al rey qué? Al rey acá. Amén. Y él comienza
hablarle, Dios le trae una palabra al profeta Jeremías. Dios le dice: voy a hacer contigo maravilla, voy a hacer contigo señales, voy a mostrar al pueblo lo que voy a hacer con ellos. Y dice la palabra de Dios, y yo quisiera que vayamos un momentico, sin perder ese texto, a Santiago. Amén. A Santiago. Gloria a Dios. Gloria sea el Señor. Capítulo 5. Gloria sea el Señor. Y dice así, verso 17: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Dice la palabra de Dios. Vino palabra de Dios, dice allí en el capítulo 18. ¿Palabra de qué? De Dios en el corazón de Elías. Pero nos habla aquí algo. Era Elías hombre sujeto de qué? Pasión igual que las nuestras. ¿Igual que quiénes? Que la de nosotros. No está hablando de pasiones carnales, está hablando de todo nuestro carácter, de todo nuestro ser. Amén. Así como que usted dijo: hoy no voy a la iglesia. Esa es una pasión de Elías, ¿sí o no? Elías tenía pasión. ¿Un hombre de qué? De Dios. Igual que muchas veces ustedes dicen: hoy no tengo pasión, no quiero ayunar, ¿sí o no? Pero dice la que tenía pasiones, ¿sí o no? De esa naturaleza que muchas veces nos resulta por ahí. Pero vemos que dice la palabra de Dios, con todas sus pasiones, con toda la debilidad y todos los desperfectos que tenía Elías, Dios lo usó para un momento específico. Amén. Para un propósito, hermano, para mostrar allí un plan de Dios, una obra de Dios. Y hoy la vamos a ver por la palabra de Dios. Dice que él tenía pasiones, decir, hermano, de ira, enojo, ¿cierto que sí? ¿Se acuerda cuando dice que mató 400 profetas, ¿cierto que sí? 400 profetas y después otros 400 los degolló, ¿sí o no? Y allí dice la palabra que se sintió ese Elías por orden de Dios. Y el otro día dice que esta mujer llamada Jezabel lo amenazó y él huyó, ¿sí o no? Usted imagina, después de matar 400 profetas, el otro día usted cómo amanece. ¿Cómo amanece? Es porque Dios te da una victoria. ¿Usted cómo amanece el otro día? ¿Ah? Dígame. Que usted amanezca sanada del cáncer el otro día. Que usted amanezca el otro día con $1,000 millones de dólares en el bolsillo. Y si le viene otra prueba, ¿usted qué hace? ¿Para qué Dios le envía la victoria? Dígale al que está a tu lado: para que se fortalezca. ¿Para que se qué? Se fortalezca, iglesia. Y claramente que Dios, hermano, el hecho que Dios nos use, hermano, tiene precio. ¿Tiene qué? Tiene precio. Y por eso la palabra dice que usted y yo tenemos que estar ejercitándonos en la fe. ¿A dónde? En la fe para estos tiempos. Y como esta casa está cumpliendo 24 años, hermano, estamos celebrando. Yo quiero desatar esta palabra para ti. Amén. Quiero traer esta palabra. ¿Y cuál es el tema que tenemos hoy? Ser guiado por el Espíritu de Dios. Amén. El hombre de Dios, la mujer de Dios tiene que ser guiada por el Espíritu de Dios. Si ustedes somos guiados por Dios, somos dirigidos por Dios, somos, hermano, instrumentos de Dios. Porque muchas veces usted dice: sí, es que yo sentí, yo percibí. Sí, son los sentidos tuyos y son esas cosas. Pero una cosa es que el Espíritu diga: vaya. El Espíritu le dijo allí, hermano Ananías: vaya, que en la calle derecha hay un hombre llamado Saulo que te necesita, ¿sí o no? Diga específico. ¿Cómo fue? Le dijo: vaya, pregunta la dirección, que por ahí le dan una información. No, dijo: vaya a tal lugar, a la calle derecha, en la casa de Judas, ahí se encuentra uno llamado
Saulo, y él te está esperando, ¿sí o no? Y tú vas a llegar y tú le vas a poner las manos y él va a recobrar la vista. Específico. ¿Cómo llama eso? Un Dios específico. Levanta las manos los que quieren tener una relación con un Dios específico. Dios es un Dios específico, iglesia. No tenemos que dudar. Dios habla, Dios ministra. Y ese es el Dios de Elías. Y ese es el Dios maravilloso que usted y yo, hermanos, profesamos. Un Dios ¿cómo? Específico. El enemigo nos ha querido ensordecer. El enemigo nos ha querido desconectar. El enemigo nos ha querido, hermano, quitarnos esa parte esencial de escuchar la voz de ¿quién? De Dios. Hay gente, yo no le veo ni le siento. Normal, bien. Pero usted y yo tenemos que ser receptor, ser instrumento del Espíritu de Dios. Amén. Ser obediente, tener la capacidad, porque Él habla, Él ministra, Él revela. De muchas formas Dios habla. Y yo te pregunto, ¿de qué forma Dios te habla a ti? Porque no nos va a hablar todo de la misma forma, pero Él te habla porque te habla a su nombre. Y te da órdenes específicas. ¿Cuántos lo creen? Así es, iglesia. Y Dios nos habla de esto. Y dice así la palabra de Dios. Y Elías era hombre sujeto de ¿qué? De pasiones, caprichositos, ¿sí o no? Hermano, se manta la nuestra. Pero pasó algo y oró fervientemente. La palabra ferviente, diga, es constante. ¿Cómo es? Es constante. Es constante, iglesia. Es constante, ¿sí o no? ¿Cuánto quieren la salvación de tu esposo? Ahí está la clave. ¿Cómo es? Constante. No es un día. ¿Cuánto quiere la conversión de su hijo? Es constante. Pastor, yo oré 30 días y nada pasó. Y no quiso cambiar. Igual a las pasiones de ¿quién? De Elías. Pero Elías era perseverante. ¿Cómo era? Constante, dice la palabra de Dios. Pastor, ya envié la hoja de vida a esa empresa y no, me dijeron que no, porque ya. No, hermana, si le digan que no, usted siga creyendo. No te rindas. Dígale al que está a tu lado, no te rindas tan fácil. Amén. No te rindas, ¿cómo? Tan fácil. Así, iglesia. Hermano, yo me acuerdo cuando le dije yo a mi esposa, usted va a ser mi esposa. Dijo, no tiene ni arte ni parte conmigo. Tranquila, es que Dios es el que va a hacer la obra. Así es, iglesia. Es Dios el que hace las cosas. Y muchas cosas. A usted va a hacer algo y usted le dice, usted usted no sabe qué es esto, usted no tiene ni idea. Sí, de pronto no diga, pero Dios dijo que te lo iba a dar. ¿Y usted cómo es? Ferviente. Amén. Ferviente en el espíritu. La palabra dice no perezoso. ¿Qué dice la palabra allí en Romanos? Dice no perezoso, sino ferviente. Amén. Porque hay cristianos, hermanos, sí. Amén, el domingo, amén, pastor, ¿sí o no? Así. Pero ya el lunes no puedo orar porque es que tú que me rápido, pastor, me están esperando, ¿sí o no? Chao, ni desayuna, ¿sí o no? Chao, y corre, ¿sí o no? Hermano, es Dios. La relación con Dios es primordial. ¿Cómo es? Usted y yo estamos aquí vivos por Él. Amén. No es porque tú seas el mejor, no es porque sea la familia revuelta de la esquina, no es eso, no es porque usted, pastor, es que me sé unos tips de unos alimentos naturales y eso es lo que me mantiene allá. Chacho, no. Si Jehová no edifica la casa, en vano usted hace alimentos tuyos, ¿sí o no? Es Dios el que te edifica. Iglesia, es Dios el que te tiene de pie. Es Dios el que te mantiene así sanote. Es Dios, es el Dios de gloria. Es el Dios de gloria que no ha dejado que se clausure ese negocio tuyo.
porque muchos han cerrado, pero el tuyo sigue abierto. Y de pronto tú no has entendido que si Dios hace así, se le bajan las puertas. ¿Y ahora qué hago? Tu vida cambió. De pronto tú no se le ha venido esa idea por la mente, ¿sí o no? Y aquí dice la palabra que Dios tenía un mensaje. ¿Para quién? Para Elías. Tenía un mensaje. Y ese es el mensaje que Dios tiene para ti. Oró fervientemente, diga, no perezoso, sino constante, 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 constante. Oraba. ¿Y qué oró? Vamos a mirarlo por la palabra de Dios. Dice, oró fervientemente para que no, ¿qué? Para que no lloviese, ¿sí o no? Y cualquiera puede decir, Dios me dijo, profetizo que aquí a diciembre no va a llover. Él siguió ¿cómo? Orando. Dios, yo creo su palabra. Tú me dijiste que por mi palabra no iba a volver. Y él oró para que esa palabra se mantuviera ¿cómo? Firme. ¿Cómo? Firme, iglesia. Que esa palabra ¿cómo se tiene que mantener? Firme en el nombre de Jesús. Y eso es lo que Dios te dice, iglesia. Hay cosas que usted y yo tenemos que hacerse que se cumpla. Porque las promesas se cumplen por medio de ti. Dígale al que está a tu lado. Toda promesa se cumple por medio de ti. No por lo que yo le diga. Yo le puedo decir, hermana, va a venir una finca con mucho ganado. Y la hermana, aleluya, gloria a Dios, ¿sí o no? Pero ella, ¿qué tiene que hacer? Orar, Señor, los intrusos, los mentirosos, los envidiosos, los que están por ahí, los demonios, los demonios de ahí del segundo cielo que se van a poner. Iglesia, papá, mira, Señor, todo aquello que lo que Dios va a usar, que venga el instrumento de Dios que Dios va a usar. Padre, no sé de dónde viene mi socorro, pero mi socorro viene de Jehová. Y comenzar a rodear y acercar esa bendición en el nombre de Jesús. ¿Cuánto lo cree? Pastor, es que Dios me dijo que mejora para Estados Unidos. Ore. Si es que la bendición le va a llegar a Colombia, entonces el diablo lo quiere ¿qué? Lo quiere sacar para que usted pierda la bendición. Pierde la bendición. Entonces por todo tenemos que consultar ¿a quién? Consultar a Dios. Porque eso es lo que Dios dice. Dijo, porque no lloverá por la palabra, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Sí o no? Mire lo que Dios quería, hermano, hacer que por el varón de Dios se cumpliera una palabra. Dios quiere hacer que por medio de ti se cumpla una palabra. Dios quiere hacer que por medio de ti se cumpla una ¿qué? Una palabra, porque esa palabra es parte de Dios. Y Dios quiere que tú seas el instrumento que la gente diga, tú eres de Dios. La gente diga que tú eres de Dios. Iglesia. Y eso es lo que la palabra de Dios dice, iglesia. Aquí Elías, hermano, no estaba orando, hermano, sino para que Dios, hermano, mantuviera esa palabra. Para que, como Dios le dijo al profeta Samuel, desde Berseba hasta Dan, ninguna de las palabras del profeta Samuel cayeron a tierra sin que se cumpliesen. Y Dios quiere que ninguna palabra tuya, ninguna promesa tuya caiga al suelo sin que se cumpla. Eso es lo que Dios te dice. Amén. Eso significa ser guiado por el Espíritu de Dios, dirigido por el Espíritu de Dios. Y dice la palabra de Dios, no quiero terminar el tema, pero quiero, para no volver más aquí, porque vamos a dedicarnos al otro. En el verso 17, porque aquí está el comienzo y está el fin de lo que Dios hizo con Elías. Y otra vez oró. Diga conmigo, otra vez. ¿Sí o no? ¿Otra qué? Otra vez, ¿sí o no? Ahora a desagraviarse. Otra vez, Señor, que lo que dije, Señor, Padre, que no iba a llover 3 veces. Ahora te pido, Señor, que llueva, ¿sí o no? Por eso la palabra de Dios dice que todo lo que atare en la tierra se ha desatado en los cielos, y todo lo que atare en los cielos se ha desatado en la tierra. Dígalo.
Nah, dígalo, o dígalo como lo quiera decir, pero dígalo por favor. Todo lo que desata en la tierra será desatado en los cielos. Será desatado en la tierra, ¿sí o no? Y eso somos usted y yo, dígale el que está a tu lado. Amén. Pero eso hay que meterle que oró fervientemente. ¿Por qué Luis Hernán Cruz ora así? Porque así funciona. No es un rato. No es cuando esté ocupado. Es una orden de Dios, porque Dios me dio algo a mí. Dios me habló. Y eso es lo que Dios te dice, iglesia, en esta. Oró y el cielo dio lluvias. ¿Dio cómo? Oró otra vez y el cielo dio ¿qué? No digo, Señor, usted dijo que orara para que no lloviera. Señor, pues no sé, a llover si quiere, Señor. No, oró, iglesia, oró. Una vez un pastor habló conmigo, me dijo, pastor, había una bruja en ese pueblito donde yo pastoreaba, y de verdad hizo mucho daño a la gente, mucho daño. Casi la gente no venía a la iglesia, la gente estaba enferma, lloraba y nada que pasaba. Y por poco tenía todo el mundo engañado. Era la que era, mejor dicho, la pastora de las tinieblas en ese que la gente consultaba. Y yo le dije, Dios, ¿a qué me trajo aquí? Si esta bruja tiene más poder que yo, Señor. ¿Cómo así? No, eso no es así, Señor. Dime una palabra. Entonces se fue al monte de Dios, ayunar y orar. Dios, Señor, yo como que sobro aquí, llévame para otro lado, porque Dios, Señor, es que yo te mandé. Y eso me gusta, que venga aquí, porque es que usted no me ha preguntado qué es lo que voy a hacer con esto. Amén. Así es. Tú no me has preguntado. Lo que pasa es que yo te traje a usted para hacer lo que otro no ha hecho. Amén. Pregúnteme qué quiere que yo haga con ella. Señor, pues aquí estoy, dígame. Pues bueno, va a orar así. Y entonces él orando, el Espíritu Santo le puso una palabra en ese mismo monte donde está orando. Y el Espíritu Santo, repita conmigo, ¿y el qué? Que en esta hora la loca, la bruja esa, pierde la cordura. Cuando debajo del monte ya no era la bruja cuerda, sino la bruja que había perdido la cordura. Y cuando perdió la cordura, ¿qué es lo que primero que hizo la bruja? Ir del pastor. Y viendo todo el pueblo que él había, la bruja que le había desarrollado toda la vida, le había adivinado la vida a toda la gente, y ahora la bruja está yendo del pastor. Y Dios le dijo, ¿y ahora qué hago? Diga que por mi palabra se le va la locura ahora. Y ahora por la palabra de Dios vuelve a la normalidad. ¿Y volvió a dónde? Volvió a su cordura. ¿Y qué pasó? Se arrepintió. Pero como no fue a Dios orar hace mucho tiempo, Dios un momentico le solucionó. Dígale el que está al lado, Dios en un momentico quiere solucionar tu problema. ¿Tú qué? Hermano, hay un loco por ahí que quiere casar contigo a su nombre. Amén. Hay alguien que quiere bendecirte. Hay alguien que quiere ayudarte. Órele a Dios. Clame por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Volvió a orar. Otra vez oró. Y el cielo dice, y dio lluvia. Y la tierra produjo ¿qué? Fruto. Amén. ¿Produjo cómo? Fruto. Iglesia. Entonces Dios le estaba mostrando a Israel que por su palabra la lluvia venía, que por su palabra la tierra daba fruto. Por la palabra de él tú vas a crecer. Por la palabra de él su vida va a cambiar. Por la palabra de él cosas van a venir para tu vida. Por la palabra de él, a su nombre. Mire, por la palabra de él la tierra no volvió ¿qué?
Hermano, no volvió a dar fruto, pero por la palabra de Dios volvió a dar fruto. Y eso es lo que Dios dice por la palabra de Él, iglesia. Si tú la crees, Dios lo va a hacer. ¿Dios lo va a qué? ¿Por qué? Porque en los tiempos de Elías el pueblo se había, hermano, hecho alianza. El pueblo había perdido la cordura. El pueblo le pareció fácil traer creencias y meterla dentro del templo, dentro de las cosas de Dios. Y el pueblo comenzó a profanar lo santo con lo profano, y comenzaron a hacer mezcla, y eso trajo esta sequía. ¿Qué trajo? Hermano, cuando se mezclan las cosas de Dios con el mundo, hay sequía. Porque Dios no comparte la gloria con ninguna cosa del mundo, solo la comparte contigo. A su nombre. ¿Cuánto estamos entendiendo? Que usted pretende que es que Dios, hermano, lo hace usted por ser sociable, lo hace usted por congraciarse con el mundo, pero Dios no es así. A su nombre. Por eso Jesús dijo: estamos en el mundo, pero tú no perteneces ahí. Amén. Tú no eres de ahí. Tú eres pueblo santo, llamado a anunciar, llamado a proclamar, llamado, dice Dios, para ser un pueblo santo, escogido, especial para Él. A su nombre. Y eso es lo que Dios te dice. Y eso significa ser guiado por el Espíritu de Dios, dirigido por el Espíritu de Dios. No nos engañemos. No nos engañemos. Léalo otra vez. Entonces, ahí, Primera de Reyes 18:30. Entonces Elías, y verso 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Lo primero que hizo Elías, ¿qué hizo? Acérquense. ¿Qué le dijo? Acérquense. Acérquense a mí. Y la palabra dice ahí mismo en Santiago: acercado de mí lo de doble corazón. Cercados a mí lo de doble ánimo. Acérquense. ¿Qué significa lo de doble ánimo? Que han tomado otra decisión cuando ya tenían la primera, que era obedecer. Venga, ustedes los de doble ánimo. ¿Usted conocen personas de doble ánimo? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Conocen jóvenes de doble ánimo? ¿Sí? ¿Sí, hermana? ¿Por aquí hay personas de doble ánimo? ¿Sí? Que hoy quiere negro, mañana amanece queriendo el amarillo. Que hacen ¿qué? Cambios en tu vida cuando ya tienen algo que ya fue claro para ustedes. Por eso la palabra dice: Pablo, en Cristo estamos completos. Y cuando en Cristo estamos completos, ya no tenemos que escoger, porque ya fuimos escogidos y ya Él nos escogió por nosotros. Amén, amén. Y eso es lo que Dios dice por nosotros. Entonces les dijo: acérquense ustedes que andan en estas cosas. ¿Andan en esta qué? En estas cosas. Y esto es tremendo. Y dice: y todo el pueblo se acercó. ¿Qué hizo el pueblo? Se acercó. Todos se acercaron, ¿sí o no? Pero ¿en qué lugar estaba Elías ubicado? En un lugar, el monte del Carmelo, donde había un altar. ¿Qué había? Un altar. Y dice: y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Arregló, diga conmigo, arregló el altar de Jehová que estaba, ¿cómo? Diga conmigo otra vez. Arregló el altar de Jehová. Diga conmigo otra vez. Hasta que le salga natural. Amén. Así como hace aquí cuando están entrenando. No, hermana, es que está forzando la voz ahí, ¿sí o no? Hasta que cante para el Señor. Amén. Arregló el altar de Jehová que estaba. Y yo creo que este es el tiempo de arreglar el altar de Dios. Que estaba como estaba arruinado. Iglesia, ¿cuál es el altar que está con Dios? Es altar con Dios, porque Dios quiere ayudarte.
Dios quiere dirigirte, iglesia. Por eso les dijo, vengan, porque a ustedes les conviene arreglar este altar. A ustedes, hermanos, les es beneficioso esto, arreglar el altar de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo aceptó idolatrías, costumbres, creencias. Y eso, cuando usted y yo aceptamos y viene a otro suplantar tu relación con Dios, eso se llama arruinar la relación con Dios que tenemos aquí en la tierra. Usted y yo necesitamos, que está arruinando el altar de Dios en tu corazón. Amén. Usted y yo somos altar de ¿quién? De Dios. Póngate la mano en el pecho, diga: yo soy altar de Dios. Tú eres altar de Dios. No vamos a hablar del altar allí religioso de Israel, porque ya pasó de moda. O estamos bajo la gracia. Pero tú eres templo de Dios. Tú eres ese altar del Dios vivo. Tú eres esa casa del Dios vivo. Y por eso les dijo: acérquense, vengan, porque ustedes necesitan saber cómo se arregla este altar, cómo se restaura este altar. Y Dios quiere restaurar esa relación con Dios, restaurar esa comunión con Dios. Porque si usted y yo restauramos el altar de Dios, estamos dejándolo original. ¿Dejándolo cómo? Porque ese altar, en ese altar se va a manifestar el fuego de Dios. ¿Por qué muchas veces no se manifiesta las ganas de orar? ¿Por qué no se manifiesta las ganas de ayunar? Muchas veces tenemos las ganas más de salir por ahí al paseo que buscar de Dios. Porque el altar, ¿cómo está? Ahí no está Dios, porque Dios no habita donde está el desorden. Dios no habita donde está el pecado. Dios no habita donde la gente se viene congregando con el mundo, con otras cosas. Dios habita donde hay un altar arreglado, restaurado. Amén. Y eso es lo que el Espíritu de Dios, la gente dice: queremos avivamiento, queremos presencia, queremos gloria. Iglesia, por eso Dios nos ha inspirado a hacer estos ayunos vitales, las sanidades. Que usted deje su mal carácter, que deje la envidia, que deje el odio, que deje el dolor, que perdone, que sane, porque está restaurando tu altar. ¿Está restaurando qué? Tu altar. Que deje de tener envidia al otro pastor, deje de tener envidia al otro lo que tiene. Ay, es que ya tiene una voz angelical y Dios me dio a mí voz de chicharra. Pues contente con lo que tiene y alégrate. Alegre tu altar, porque pronto la otra canta bonita, porque tiene el altar mejor arreglado. Y ahí viene el lugar para Dios. Amén. Arregle tu altar, su relación con Dios, tu comunión con Dios. Así es, iglesia. De pronto no eres feliz con lo que tiene, ¿sí o no? Mirando a la vecina, y la vecina y si coge el de gancho y a mí no. Arregla esa comunión con tu esposo, con tu esposa, que hace parte del altar. Muchos hombres de Dios arreglaron su altar. La palabra dice, comenzando desde allí, Génesis 4:4, que dice la Biblia. Génesis 4:4, que dice la Biblia. Amén. Alguien que arregló su altar con Dios. Alguien que vio y aplicó lo que alguien lo vio y lo mejoró a su nombre. Amén. Dice que la idea fue de Caín, pero Abel lo mejoró. Amén. ¿Cuánto lo vamos a mejorar? Dice que Caín vino, la iniciativa de ofrecer en el altar una ofrenda fue de Caín, pero Abel lo mejoró. Usted y yo somos llamados a hacerlo mejor. Amén. ¿Cuánto quiere hacerlo mejor? Porque muchos lo hacen. Vengo a la iglesia, voy y vengo, pero no tiene un fuego con Dios, no tiene una pasión con Dios, no tiene una relación con ¿quién? Con Dios. La poca palabra que escucha el domingo. ¿Y eso cree que usted va a sobrevivir con eso? No, iglesia.
Aún los que ayunamos sabemos que cuando ayunamos, pues tenemos la conciencia y estamos en el espíritu ayunando, podemos resistir y no comer, porque el Señor nos da la fuerza. Pero si usted no está ayunando y comes una comida en el día, ¿qué pasa? ¿Cómo va a vivir? ¿Qué pasa, hermano? Es que esta mañana, es que yo desayuné, pero es que esta hora ya tengo que hambre, estoy desalentado, hermano. Y hay personas desalentadas espiritualmente, y Dios no quiere vernos como desalentados. Porque usted estaba al médico y le dice: no, usted coma, ¿sí o no? Usted necesita que ya le proteína el cuerpo. Mire, está falleciendo, está en su corazón está entrando en un shock de paro cardíaco, porque hermano, se ve. Y así como en lo espiritual también hay deficiencia, hay un paro, hermano, está pasando cosas. Y si vinimos cada 8 días a recibir un alimento, y si tú en tu casa tienes una relación con Dios, tienes una comunión con Dios, te felicito en el nombre de Jesús. Si tú oras al acostarse, al levantarse, está por ahí en el celular y tiene la Biblia y se lee una porción bíblica, se escucha un mensaje, está alimentando su vida, está restaurando su altar, se está preparando para el fuego de cada día a su nombre. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y dice la palabra que arregló el altar de Jehová, que estaba como arruinado, dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos habla aquí. Dice: Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo, de lo más como gordo de ella. ¿Y qué más? Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y miró Jehová con agrado ¿a quién? Abel y a su ofrenda. Diga conmigo: y miró con agrado. Entonces, ¿con qué rompió Abel? ¿Con qué estaba destruyendo? ¿Qué estaba quemando con el fuego? ¿Qué estaba restaurando? ¿Qué estaba edificando Abel? Ay, tan profundo el altar. Diga: con la tacañería, con la avaricia. Hermano, con la avaricia, con la avaricia, con la codicia, con el espíritu de Mamón, ¿sí o no? Hermano, de una vez trató, y el hermano que hizo: ¿y por qué Dios lo aceptó? Si de mí fue la idea, si de mí fue la archidea, yo vine también, yo. Pero dice Dios: es que Él lo hizo mejor. Usted está llamado a hacerlo mejor. Usted está llamado a hacerlo mejor. Amén. Trajo el fuego de Dios y Dios se agradó. Hay cosas que usted y yo necesitamos: la aprobación de Dios, la cobertura de Dios, la bendición del Espíritu de Dios. ¿Cuántos lo creen? Y eso es lo que Dios te dice, iglesia. El otro le trajo a Dios. Aquí le traigo Dios ahí unos granos y puntos con gorgojo, y ahí unas yucas todas podridas de hace 8 días arrancadas, unos plátanos mallagados ahí como para Señor. Ahí le trajo un poco de revuelto de problemas que tenía en la vida de Caín, ¿sí o no? Y Dios ni lo miró. Hermano, no es que Dios lo estaba rechazando, sino que no supo cómo restaurar su comunión con Dios. Esa ofrenda era para restaurarse con Dios, comunicarse con Dios, relacionarse con Dios. Y dice que Abel hizo descender gloria, fragancia. Dios hizo que esa ofrenda, Dios hablara. Esa ofrenda rompió con la codicia, con la tacañería. Rompió porque lo trajo con excelencia. Eso es lo que hace el altar, iglesia. Eso es lo que hace el altar: hacer que Dios venga y diga: me complazco, me alegro, eres lo perfecto, eres lo más hermoso.
Dios no está pidiendo montones, Dios no está pidiendo la riqueza. Lo que Dios dice: restaure tu altar para que venga la gloria de Dios, para que venga la respuesta de Dios que tú necesitas. Hay respuesta detenida en el cielo, amén. Y usted le está preguntando a Dios. Dios dice: pero provoque esto, amén. Haga que esto descienda. ¿Y qué pasó? Dice la palabra de Dios, leámoslo en el verso 31. Y tomando Elías 12 piedras, ¿12 qué? 12 piedras dice que tomó, conforme al nombre de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dado palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Israel será ¿cómo? Dice la palabra, por cada tribu que había una piedra. ¿Y qué más dice la escritura? Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, y después hizo una zanja alrededor del altar que cupieran 2 medidas de grano, ¿sí o no? Y preparó luego la leña, y cortó el buey en pedazos, lo puso sobre la leña, y dijo: llená 4 cántaros de agua y derramarlo sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacelo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo: aún hacelo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera. ¿Cómo era el altar que estaba haciendo? Ese altar que estaba restaurando allí Elías. Diga, era un altar perfecto. Amén. No solamente tenía, iglesia, hermano, arreglarlo y restaurarlo, sino que tenía que, hermano, tenía granos, todos los granitos y uno. ¿Y qué había en ese tiempo? Hambre, ¿qué había? ¿Qué había? Escasez, había sed. Dijo: derramar más agua, otro cántaro, después otro cántaro, después por tercera vez más agua. Y todo el mundo que tenía sed, ¿sí o no? Y eso se está loco, ¿sí o no? Ese está como está loco. Pero dijo el pueblo: ven y le voy a mostrar por el Espíritu, porque tú necesitas eso. Porque era la forma de agradar a Dios. Era la forma en que Dios mandó a Moisés y mandó a todos los profetas, a todos los sacerdotes, cómo se arregla el altar, cómo se presenta delante de Dios. El pueblo lo había dejado de practicar y de hacer, y por eso estaban pasando por momentos de dificultad. Y por eso vino alguien a suplantarlos. ¿A qué? A suplantarlos. ¿Qué significa eso? Iglesia, le estaban entregando a Dios todo lo que poseían, lo que tenían. Y yo creo que los que estaban allí decían: este se le corrió, ¿sí o no? ¿Cómo viene a pedir el grano, el único que nos queda después de 3 años y medio de hambre? ¿Cómo viene a pedir el agua después de 3 años? Todo está seco, y tú viene y dice que una vez más agua, hizo una zanja y echó todo el agua que había en el momento. Todos estaban como pensando. Pero Dios quiere que rompemos con eso. Iglesia, Dios, vengan y vean cómo se prepara este altar. Amén. Porque a Dios se le da lo mejor. Porque ustedes, en medio de todo esto, ustedes no pensaron. Si tuvieron para comprar dioses, si tuvieron para comprar idolatría, si tuvieron para comprar hechicería, si tuvieron para comprar toda santería, ¿por qué hoy no vamos a cambiar esa historia a su nombre? Porque ellos, toda idolatría que tenían de allí, iglesia, no era gratis. ¿No era cómo? No era gratis, hermano, no era gratis. Pero esto lo va a cambiar todo. Amén. El grano significa la prosperidad. El agua significa, hermano, que es la palabra de Dios que va a venir a su nombre. Amén. Los 2 bueyes significa, hermano,
Claro que él dijo que uno lo sacrifiquen los profetas de Baal y lo otro lo voy a crucificar yo. ¿Sí o no? ¿Qué significa el buey? ¿Y qué sabe qué dice la palabra? Lo dice Corintios, lo dice Deuteronomio. No le ponga a bozar el buey. El buey que trilla, ¿sí o no? El buey significa trabajo. ¿Qué significa? Esfuerzo. Significa ese animalito incansable que corren largos, ¿qué? Camino. El buey significa constancia, perseverancia. Amén. Y eso es el altar, hermano. Y Dios va a hacer algo en nuestro país con este sacrificio a su nombre. Con esto cambió la historia de Israel. Y eso es lo que nos dice la palabra de ¿qué? De Dios. ¿Cuánto es la gloria al Señor? ¿Cuántos están bendecidos? Amén. Y yo quiero que lean el capítulo 18 en el verso 12 que dice. Amén. ¿Qué dice? Gloria sea el Señor. Verso 18, 17. ¿Qué dice? Cuando acá vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turba a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. Y dice, dejándola como, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. ¿Qué pasó allí? Cuando acá, el rey de acá, vio a Elías, que dijo: tú eres el que ha turbado a Israel. Tú eres el que tiene este problema en Israel. Tú trajo la sequía, Elías. Pero el profeta le dijo: no, yo no he turbado. Tú la turbaste en la casa de tu padre, dejando los mandamientos de ¿quién? De Dios. Yéndose tras del Baal y yendo tras de los dioses. ¿Por qué? Porque acá se había casado con una mujer llamada Jezabel, una hija del rey de Sidón, iglesia. Y ella era casi sacerdota, era una sacerdotisa de aquel lugar donde ella, en otras palabras, era una pitonisa. En otras palabras, bruja, hechicera, cabecilla, donde estaba todo el legado. Y acá el Hijo de Dios le dio cosa ligera, hermana, tomarla por esposa. Y en el momento que la tomó por esposa, pues vino todos estos problemas. Vino todos estos ¿qué? Todos estos problemas. Por eso usted tiene que entender la palabra de Dios. ¿Qué clase de padre usted le va a dar a sus hijos? ¿Qué clase de madre usted le va a dar a sus hijos? Amén. Porque usted puede estar locamente enamorado, ¿sí o no? O tus hijos, si tú eres cristiano y si se casa con algo de yugo desigual, pues el uno va a decir: yo voy a la iglesia, y el otro: nos vamos para la hechicería. No. Y todo esto trajo problema en Israel. Este yugo desigual. Este yugo, ¿cómo? Porque la mujer de acá comenzó, hermano, como la primera dama, ¿a qué? A traer idolatría, y acá la aceptó. Trajo todo: chamanes, brujos, pitonisas, todo brujo, hechicero, santería, horóscopo, todo lo que es los de signos zodiacos. Y toda la gente pues le pareció más fácil que les lideraran la vida de esta forma, y todo el pueblo comenzó a caer en estas cosas. ¿Por qué? Porque él no consultó ¿a quién? A Dios. Pero aquí vemos con claridad, iglesia, cómo Dios defiende a su pueblo, cómo Dios defiende a su iglesia, cómo Dios te defiende a ti, y cómo viene el profeta de Dios, hermano, a traer esa palabra para detener esto en el nombre de Jesús. Diga conmigo: porque esto se tiene que detener. Porque hay cosas que solamente Dios las puede detener. Hay gente que usa, ¿sí o no?,
Voy ante la hechicera, voy, que es que no, miren quererme para que me quiera. Lo único que la voy a ver es bobo, y lo único que va a despertar el animal que lleva adentro. Y le va a cambiar una cosa, pero se le va a abrir puertas a unos demonios que usted no se imagina. ¿No sé qué? No se imagina. Y para la gente le parece fácil estas cosas. Y la palabra de Dios viene, y entonces Elías le dijo: no, Señor, tú has dejado los mandamientos ¿de qué? ¿De qué dicen los mandamientos? No tendrás dioses ajenos delante, porque yo soy Jehová tu Dios. No se postrará, no invocará ni arriba ni abajo ni en la tierra, porque yo soy fuerte y celoso. Con ese mandamiento ya tenemos para amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Amén. Pero hermano, muchas veces, ¿por qué viene la sequía? ¿Por qué viene esto? ¿Por qué viene lo otro? ¿Por qué me roba? Porque el altar está siendo interrumpido por cosas extrañas. Y anda ahí fuego extraño, Dios no lo recibe. ¿No lo qué? No lo recibe. Yo sé que tú oras, pero tú le has preguntado a Dios: ¿cómo andan mis hijos? ¿Cómo anda Pepito? ¿Cómo anda Pedrito? Señor, muéstramelo. Y Dios te va a revelar. Si el Señor dice: pídeme las naciones, porque Dios, no te quiero pedir las naciones más adelante, pero te pido por mi hijo que me revele. Amén. Así, revélame. Y Dios te va, ¿cómo? Hace días no hablamos, Señor. Hay algo que me está ocultando. Hay algo que no me quiere decir. Pero tú lo sabes todo, Señor. Y yo quiero, Señor, que me guíe, que me dirija por el Espíritu. ¿Qué tengo que hacer aquí? Y Dios te lo va a decir. ¿Cuánto lo creen? Y dice la palabra en el verso 19. ¿Qué más dice? Envía pues ahora y congrégueme a todo Israel en el monte de ¿qué? Carmelo. Entonces, ¿qué dijo Elías a Acab? Mire, vamos a solucionar ¿qué? Usted me echa la culpa que yo soy el que turbo Israel, pero tú dejaste los mandamientos de ¿quién? Oh rey. Amén. Tú dejaste los mandatos de Dios. Dios dice: no se case con pueblo extranjero, y mucho menos con paganos. Eso dicen los mandamientos, pero tú no hiciste caso. Así que vamos a llevar esto a un reto. Vamos a llevarlo en el monte del Carmelo. Lléveme allí unos bueyes, lléveme allí al pueblo. Vaya, allí lo espero. Y allí Dios va a mirar y va a decidir a quién Dios va a elegir a su nombre. Y claramente que Elías le dijo con claridad: congrégueme todo Israel en el monte del Carmelo. Y los 450 ¿qué? ¿Cuántos profetas tenía el diablo regado por toda la tierra de Israel? Y dice que los profetas de Dios en aquel tiempo, agradecer por un siervo llamado Abdías, los tenía escondidos en cuevas, dándole pan y agua, mientras que los profetas del diablo están comiendo de una mesa especial. Era del pueblo de Dios. Por eso Jesús le dijo a una mujer llamada Sirofonisa, que es de la misma pueblo de Jezabel, de Sidón: el pan es para los hijos. No es que Jesús le estaba cobrando, porque Jesús no es vengador, pero le estaba hablando el Espíritu que había en ella. El pan es para los hijos. El pan es para mi iglesia. El pan es para mi pueblo. El pan es para mis escogidos. Diga: el pan que Dios tiene es para mí. Amén. Él está diciendo a esta sirofonisa con claridad. Y por eso ella se humilló. ¿Qué hizo? Cuando ella se humilló, reconoció a Jesús como Señor y Salvador. Tú eres mi Señor y yo soy tu sierva. Y Jesús le dijo: grande es tu fe. Amén. ¿Qué le dijo Jesús? Porque aún los perros comen de las migajas que caen de las mesas de los amos. Y Jesús vio cómo ella se postró, se adoró, hermano, y restauró de una vez
la relación con Cristo. Amén. Levantó su altar, reconoció quién era el Señor de su altar, quién era el Señor de su corazón, quién era el Señor de su vida. Y Jesús dijo: hoy mismo tu hija estará sana. Tu altar te sana. Dígale al que está a tu lado: tu altar, si es restaurado, sana a sus hijos, los saca de la droga, los saca de la maldición, los saca de la prostitución. Eso es lo que hace con altar. Por eso les digo: ven y vean, porque esto es lo que Dios los enseñó a ustedes. Amén. Esto los vincula, esto los relaciona, esto es lo que Dios quiere. Hagan este altar, hagan la zanja, echan agua, echan los granos, porque aquí se agrada a Dios, a su nombre. Y ahí estaba, dice la palabra de Dios. ¿Y qué más dice la escritura? Congrégame a todo este pueblo, los profetas. Entonces acá convocó a todos los hijos de Israel, los reunió a los profetas en el monte Carmelo. Acercándose Elías a todo el pueblo, le dijo: ¿Hasta cuándo van a claudicar en vuestros pensamientos? ¿En vuestros qué? En vuestros pensamientos, iglesia. Amén. ¿Hasta cuándo van hermano, a rendirse? ¿Hasta cuándo van hermano, a mantenerse en esa condición? ¿Hasta cuándo van a estar así? Claudicar significa, hermano, estaban dudando de las promesas. Hermano, estaban dudando de lo que Dios les había dicho. Y eso es lo que dice la palabra de Dios en esta hora. ¿Hasta cuándo claudicaréis? En vosotros, dice la palabra de Dios, ¿hasta cuándo claudicaré? Vosotros, dice ahí la palabra, entre dos pensamientos. Si Dios es Dios, servirle. Y si Baal es Baal, síganle también. Pero no se puede servir a dos señores. No se puede servir a Cristo y al pecado. No se puede servir a Cristo a la idolatría. No se puede servir a Cristo y hermano a la maldad. No se puede servir a dos señores. Porque Dios quiere que en tu altar haya una restauración. Porque eso es lo que hace el pecado. Nos separa de Dios, nos separa de la gracia, nos separa de las promesas, nos separa de los mandamientos. Y separados de Él, nada podemos hacer. Si una rama se separa del árbol, que ha convertido en un chamizo, en algo seco. Iglesia, pero Él mismo lo dice con claridad, la palabra de Dios: si permanecen en mí, yo permaneceré en vosotros. Dios quiere que permanezcamos en su palabra, permanezcamos en el Espíritu, permanezcamos en Él, iglesia. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. En cuanto dice la palabra: ¿por qué caviláis en dos pensamientos? Hermano, ¿por qué, hermano, van a mantener esto así? Tenemos que cambiar. No podemos estar en dos pensamientos. Y quiero que veamos ahí la palabra de Dios. Primera de Timoteo 2:5, ¿qué dice? 2:5, gloria a Dios. Porque hay un solo Dios y un solo mediador. ¿Por qué cavilar en dos pensamientos cuando hay un solo Dios? ¿Un solo qué? Un solo Dios, dice la palabra de Dios. Mediador entre Dios y los hombres. Y eso es lo que nos dice el Espíritu de Dios. Hay un solo Dios. Diga conmigo: yo tengo un solo Dios. Amén. Usted no tiene ni 3 ni 4 dioses. Tiene un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué más dice? Sigamos. Los cuales se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿Qué hizo ese Dios por ti? Entregó todo por rescate, entregó su vida. Te rescató de la vana manera de vida en que tú llevabas, dice la palabra de Dios. Y dice: te rescató ahí
pero de los cuales se dio testimonio hace debido tiempo. ¿Qué más dice la Escritura? Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo la verdad en Cristo Jesús. Sigamos. No miento, y maestro de los gentiles y de la fe y de la verdad. Amén. ¿Qué somos nosotros? Enviados a predicar ¿qué? La verdad y la fe. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué caviláis en dos pensamientos? Si Dios es Dios, seguid, y si Baal es Baal. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y en pos de él, y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he escapado, he quedado profeta de Jehová. Mas los profetas de Baal hay 450 hombres. Hasta aún Elías trataba de dudar. Decía: ellos son muchos. ¿Son qué? Y solo yo he qué. Pobrecito yo, solo yo he quedado. Y eso es lo que trataba como de explicarle a Dios: Señor, hay 450 por un lado y 400 profetas por otro lado, y solo he quedado ¿qué? Yo. Pero la palabra dice que una de vosotros hará oír a 1000 a su nombre. Así que le faltaban muchos todavía. Y eso es lo que Dios te dice hoy, iglesia. Hermanos, no temamos frente a la circunstancia. Por eso la palabra dice: y Elías era hombre sujeto a pasiones, pero oró. ¿Qué pasó? Pero oró. Iglesia, oró fervientemente por esta petición, y Dios lo escuchó. ¿Dios lo qué? Dios lo escuchó. Y dice la palabra de Dios en ese verso: denos pues 2 bueyes, escoja ellos uno y córtalo en pedazos y póngalo sobre la leña, pero no lo pongan en fuego debajo, ni qué. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Y invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. El Dios que responda por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Amén. Esta opción, este motivo, este momento fue algo como, yo creo que todo el mundo estaba esperando, hermano, como todo, ¿sí? Una expectativa que ahora venía el fuego, como todo, ¿sí o no? La parte más que es en el momento que uno dice: ¿en qué momento entra por esa puerta? ¿Sí o no? Los otros detalles los pasan por encima, ¿sí o no? Se está con las bodas, todo el mundo espera cómo llega la novia, ¿sí o no? Pero nadie mira lo que pasó atrás, ¿sí o no? Nadie mira, sino la novia, ¿sí o no? Y la novia, ¿sí o no? Pero aquí vemos con claridad todo esto, lo que dice la palabra de ¿quién? De Dios. Entonces le dijo: mire, consigue 2 bueyes y uno para ellos, pícalo en pedacitos y póngalo allá donde lo quieran poner, pero no le pongan fuego debajo. Yo también voy a que me dé uno, yo también lo voy a picar, este buey, voy a sacarlo en presa, lo voy a poner en el altar que restauré. Amén. Y ahí dice la palabra: el Dios que responda con fuego, ese será nuestro Dios. Amén. Y dice la palabra de Dios que aquellos 400, 850 profetas cogieron, picaron y comenzaron el ritual, comenzaron a gritar, comenzaron con sus danzas, comenzaron con sus movimientos extraños, diabólicos, satánicos, allí a invocar demonios, pero nada que los demonios ¿qué? Nada que Baal le respondía, nada, ninguna señal, y nada pasaba. Llegó hasta la tarde y nada, que eran como las 1 de la tarde y todo el mundo. Y Elías estaba allá en el monte diciendo: sigan clamando tu Dios. De pronto tu Dios se quedó dormido, despiértalo. No era que Elías les estaba haciendo bullying, pero bien merecido, ¿sí o no? De pronto tu Dios se fue de un largo camino
y está de viaje y por eso que está ocupado y no puede venir a ayudarles. ¿Sí o no? De pronto se durmió. Pero dice que llegó la hora del sacrificio. Diga conmigo, la hora del sacrificio. La hora del que, hermano, de verdad que tenía que pasar esto. Le dice que se sajaban, chorreaban sangre, hicieron de todo y nada pasó. Dijo Elías, llegó mi momento, llegó mi turno. Dice la palabra de Dios que ya estaba todo listo y comenzó Elías allí a alabar, adorar y glorificar. En unos minutos dice la palabra de Dios con claridad que estaba toda ya la atmósfera lista, ¿cierto que sí? Pero antes de pasar Elías, yo quiero, antes de encender el fuego, no quiero que este momento tan emocionante, ¿sí o no? ¿De qué le sirvió el buey a los profetas de Baal? Para que usted se dé cuenta que todo lo que ellos hacen lo desperdician, lo destruyen. Todo lo que hacen los hechiceros, los adivinos, los chamanes de Baal es sola mentira, solo engaño. Para que usted y yo nos demos cuenta, porque lo que está pasando aquí es lo que Dios va a hacer con Colombia, lo que Dios va a hacer con esta casa. Los sacrificios de Baal, los sacrificios de allí, los que están haciendo los chamanes, los brujos, van a caer en vergüenza en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? No necesitamos una multitud, necesitamos que oremos fervientemente. Y eso es lo que dice la palabra de Dios para esta casa, iglesia. Si usted va a ver, si usted siga perseverando, Dios te va a ayudar. Y vemos con claridad qué clase, qué normas tenían ellos, estos Baales. Dígame, ¿cuál era la dirección? ¿Para qué querían hacerse tender fuego? ¿A qué querían agradar? No había una resolución, no había una guía que los dirigiera. Solamente era para confundir al pueblo. Solamente era para complacer al mismo infierno. Porque ellos aquí en la tierra no tienen ni arte ni parte. Para que usted y yo no sé qué desperdicio del buey, ¿sí o no? Era mejor que lo eran pelado y cada uno se era comido un pedacito de carne con esa hambre que había. Iglesia. Pero vemos que cuando hay dirección del Espíritu Santo, hay un altar. Amén. Hay un profeta, hay una oración, hay una dirección. Y Colombia, esta casa va a tomar la dirección. Este ministerio va a tomar la dirección de Dios. Amén. Porque aquí se estaba poniendo el orden divino de Dios. Y donde está el orden de Dios, Dios va a venir. Dios va a establecer. Dios va a orar. Dios va a ministrar. Dios va a retirar. Dios va a restaurar. Amén. Y eso es lo que habla la palabra de Dios en esta hora, iglesia. Entonces Elías y los profetas de Baal escogieron un buey. Bueno, y dice, escogieron el buey. Pasamos más adelante y dice allí en el verso 28: y ellos clamaban a grandes voces, se sajaban con cuchillo. Significaba sacrificios humanos satánicos. Eso es lo que hacían con lancetas en el verso 28, conforme a sus había unas costumbres satánicas, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Dice la palabra de Dios. Pasó al mediodía y ellos seguían como gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio. Amén. Diga conmigo, hasta la hora de ofrecer el sacrificio. Mira, hermano, lo que tú haces, lo que usted y yo hacemos, Dios lo llama la hora del sacrificio. Amén. Por eso Cornelio, ¿a qué hora está orando Cornelio? A la hora del sacrificio. ¿A qué hora murió Jesús? A la hora del sacrificio. Amén. ¿A qué hora vendrá Jesús? No, mentira. Amén. A la hora del nombre de Jesús. ¿A qué momento vendrá? Amén. Pero ahí le doy en ti. Amén.
Entonces esto es importante porque yo, Jehová, no he cambiado. Él sigue siendo el mismo. Ese sacrificio, hoy Dios está diciendo, este sacrificio que la iglesia, nosotros hacemos de ayunar, va a llegar la hora de ofrecer tu sacrificio. Amén. Porque ya el altar, ¿cómo está? Arreglado, listo, preparado. Esa relación con Dios. Y Dios va a hablar a sus profetas. Por eso la palabra de Dios dice que allí en el capítulo 15, Génesis, dice que, ya lo oí la cita perfecta para que, Génesis 15, 10, ¿qué dice? Mire lo que hizo Abraham. ¿Con qué rompió Abraham? Quiso descender a Abraham. Amén. Y tomó él todo esto y lo repartió por la mitad y puso cada mitad una frente de la otra, más no, ¿qué? Repartió. La hermanita se me adelantó. Gloria a Dios. Las aves, ¿qué más dice la escritura? Y concedía, dice, y descendía las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos. Y Abraham cuando va a haber sacrificio que hace el diablo, ¿a quién va a enviar? A las aves de rapiña. ¿Y usted sabe cuál es la naturaleza de las aves de rapiña? Esperar que tú trabajes, esperar que tú mates, para que ellos no les gusta matar, les gusta que usted trabaje y esté todo listo para venir ellos a comer. Pero dice que hizo Abraham la hora del sacrificio. Tu sacrificio, las aves de rapiña van a querer destruirlo, va a querer contaminarlo. Pero no va a poder, porque usted y yo las estamos espantando. Les estamos ¿cómo? Espantando. ¿Qué más dice la palabra? Estamos ahuyentando. Mas la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Sigamos. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en esta tierra ajena. Amén. ¿Qué hizo Abraham más con este sacrificio? ¿Qué hizo Abraham con esta ofrenda? ¿Qué hizo Abraham con este altar? ¿Qué hizo descender a Abraham sobre este altar? Dice que vino un fuego, vino una gloria, vino una presencia. Rompió con la esclavitud. Por eso el pueblo, cuando el pueblo clamó allí, hermano, en Éxodo, dice, y Dios lo escuchó. Porque había un sacrificio. Amén. Ya había una palabra adelantada. Diga conmigo, hay una palabra adelantada. Hay una palabra que está delante de ti. Hay una palabra para esta casa. Hay una palabra para tu familia. Y eso es lo que se une, eso es lo que conecta. Y eso es lo que Dios te dice. Hay una palabra, tu descendencia va a morar en esta tierra, dice la palabra de Dios. ¿Qué más dice? Y será, dice, y no será como, y será esclava allí, y será oprimida por 400. Dios dijo, este es el tiempo señalado, 400 años, ni un día más. Rompió. Cuando usted y yo restauramos el altar, el fuego de Dios viene para romper, para liberar, para mostrar lo que le había dicho a su nombre. Amén. El altar de Dios te conecta con la liberación que Dios tiene preparado para ti. Hay liberación para esta casa. Solo va a durar 400, eso se va a acabar. Los 40 años se acabarán. Los 14 años se acabarán. Los 21 años se acabarán a su nombre. Los 38 años se acabarán. Los números que estoy diciendo son bíblicos a su nombre. Amén. Se acabarán, dice el Señor. Hay cosas que Dios dice. Después de estos 24 años que ya hemos cumplido, hay cosas que se están rompiendo en el nombre de Jesús. Porque ya hay una palabra. A un altar perfecto, maravilloso. Por eso Jesús, cuando estaba en la cruz como el sacrificio, como el cordero, Padre, perdónales, desátale, libérales. Amén. Porque no saben lo que
el Señor libertó. Y eso es lo que hace ese sacrificio maravilloso de parte de ¿quién? De Dios. Amén. Y esto es lo maravilloso que Dios te dice. Abraham rompió con la esclavitud. Diga conmigo, con la esclavitud. Le puso, hermano, fin, porque hubo un altar que lo conectó. Dios se adelantó y le dijo: van a ir, sí, van a ser esclavos, sí, pero solo van a durar 400 años en ese lugar y volverán a esta tierra a su nombre. Y eso es lo que Dios te dice: tú volverás, se restaurará, se levantará en el nombre de Jesús. No sé cuánto es el tiempo. No sé cuánto es el tiempo de tu mirla. No sé cuánto es el tiempo de tu perfume. No sé cuánto es el tiempo de tu dolor. Amén. Por eso la palabra nos decía el jueves, ¿sí o no? Por la noche viene el dolor, pero por la mañana viene la alegría. Viene tu alegría, viene tu libertad en el nombre de Cristo Jesús. Y esto es importante, lo que Dios te está diciendo en esta hora, iglesia. Otra palabra, Primera de Crónicas 21:26, ¿qué dice? Amén. Para terminar ahí, ¿qué dice? Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocausto, ofrenda de qué, y invocó a Jehová, quien le respondió, ¿cómo? Por el fuego desde los cielos, en el altar del holocausto. ¿Qué más dice? Entonces Jehová habló al ángel, y a este volvió su espada a su lugar. Amén. ¿Qué más dice? Y viendo David que Jehová le había que oído en la era de Orná, Jubeseo ofreció sacrificio. Entonces hay la otra escritura dice, Dios le dijo: basta ya. ¿Qué le puso, hermano? Ese fuego vino y le dijo: un basta ya. El altar, cuando tú restauras el altar, restauras comunión con Dios, relación con Dios. Dios dice: un basta ya. Amén. No más sequía, no más dificultad, no más enfermedad, no más esa circunstancia. Restaure ese altar con Dios, restaure esa relación con Dios en el nombre de Jesús. Porque hay cosas, hermano, que le están pasando y usted dice: pero ¿qué está pasando? Hay algo que te desenfocó y ha descuidado ese altar con Dios. Porque en ese altar va a venir, te va a responder con fuego. El fuego va a venir sobre su altar. El fuego usted lo va a ver venir sobre su altar. La presencia de Dios va a venir sobre su altar. La gloria de Dios va a venir sobre su altar. Amén. Y eso es lo que Dios dice, iglesia. La gloria de Dios va a volver sobre ti. Esa presencia de Dios va a volver sobre ti. No sé en qué área de tu vida la palabra de Dios te dice que va a haber esta libertad total en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero terminar ahí, iglesia. Alabar el nombre de Jesús. Y dice así la escritura en el verso 37, ¿qué dice? Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios. Que tú eres como Dios. Aún Elías sigue orando, que tú vuelva a ti el corazón de ellos. A volver, Señor, el corazón de ellos a ti, Señor. Señor, al entender, a volver los ojos de este pueblo, a volver el corazón de Colombia, a volverlo a Cristo, Señor, a volver el corazón a este pueblo, en los caminos tuyos, a volver, Señor, el corazón de esta familia, a volver el corazón de esa esposa, a volver el corazón de ese esposo, a volver el corazón de Colombia, porque Dios allí dice que esto fue la oración de Elí, que dijo: oh Señor, vuelva a ti el corazón de ellos. Vuelva a ti el corazón de ¿qué? El corazón de Colombia. Volverá a ese lugar llamado de salvación.
Y eso es lo que Dios te dice. Volverá a ese lugar. Entonces cayó el fuego de Jehová y dice, consumió el holocausto y la leña y las piedras del polvo, y aún lambió el agua que estaba en la zanja. Amén. Esto fue algo tan espectacular, algo nunca que visto. Todo lo que había en el altar fue como aceptado por Dios. Dios se agradó de los granos, del agua, del buey, que significa trabajo. Dios dice, estoy agradado, y esto es lo que tengo para Israel. Esto es lo que tengo para estos tres años y 3 meses. Serán cambiados en prosperidad, en bendición. Amén. Será aceptado, porque cuando Dios tomó, hermano, esto, el pueblo estaba allí diciendo, Dios es el verdadero Dios de Israel. A su nombre. Dios es el verdadero Dios de esta casa. Dios es tu verdadero Dios, el cual nunca te defraudará. A su nombre. Nunca te va a dejar en un estado de vergüenza. Dios te va a responder en tu altar. Restaure tu altar, porque va a tener respuesta en ese altar. Usted va a ver que la gloria, el fuego volverá a tu altar. Tu corazón volverá a arder por Cristo. Tu corazón volverá a ser encendido. Amén. Porque esto trajo, y el pueblo aquel día dijo, Jehová es Dios, Jehová es Dios, y no hay otro Dios aquí. Y así que le echaron mano a los Baales, y fueron, los degollaron y los destruyeron todo. Aquel día dio una victoria a Israel, y esa es la victoria que estamos declarando para esta tierra, para tu familia, para tu casa, en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. Amén. Esto es nuestro Dios. Ponte sobre tus pies. Que vuelva lo santo al altar. Esto es lo que Dios te habla. Que Hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.